Bueno, pues buenas tardes a todos. Voy a ir presentándome con esta primera diapositiva y así damos lugar un poquito a las personas que se están conectando ahora mismo para que puedan comenzar todos juntos la presentación. Bueno, pues como digo, me presento, mi nombre es Mar Navarro Pelayo, soy médico nuclear, soy médico estético también en la ciudad de Granada. Actualmente trabajo exclusivamente como médico estético, trabajo en dos clínicas. O sea que estoy en la práctica clínica, pero también pues estoy en la parte docente, que la verdad me siento muy contenta formando parte del equipo de AMIR. Y bueno, para los que no me conozcáis y vayáis a cursar el máster, la sede de Sevilla, nos veremos en las prácticas de la sede de Sevilla. Para los que estéis haciéndola actualmente, pues el tema que vamos a hablar hoy, que es sobre Sculptra, voy a adelantar que en la práctica de la semana que viene la vais a ver conmigo en la sede de Sevilla. Y dicho esto, pues nada, doy comienzo a este webinar, que sobre todo el objetivo es que los alumnos podáis al final de toda la presentación tener unos conocimientos básicos para poder iniciaros en este producto que a muchos de vosotros sonará, Sculptra. Un bioestimulador de colágeno y sobre todo que vayáis conociendo las técnicas de aplicación, los beneficios que podemos conseguir, las diferentes aplicaciones clínicas y otros aspectos. Bueno, pues vamos a comenzar. Bien, ¿por qué decir que sí a Sculptra? O sea, ¿por qué es un tratamiento que siempre que esté indicado, lógicamente, vamos a realizar? Bueno, porque yo creo, es una opinión personal, pero seguro que muchos de mis compañeros lo comparten, que es el complemento perfecto para uno de los tratamientos fundamentales en consulta, como es el ácido hialurónico. Lo cierto es que cuando nosotros necesitamos reponer un volumen o realmente proyectar, sí o sí vamos a utilizar ácido hialurónico. Pero también es verdad que tenemos que ser conscientes que, como dicen los libros, no es que lo diga yo, a partir de los 25 años vamos perdiendo colágeno, de manera que esa malla de colágeno y elastina, que realmente es lo que nos da la firmeza, la resistencia y el aspecto de juventud en la piel, empieza a perderse. Así que yo creo que el éxito en medicina estética, como pongo aquí, está en combinar tratamientos que tengan diferentes mecanismos de acción y que realmente suman y nos van a dar un resultado satisfactorio en nuestros pacientes, un resultado natural y ayudemos a envejecer, pero sin transformar cara, que muchas veces tenemos miedo a eso, ¿no? Otra ventaja de Sculptra es que ahora veremos, los resultados se van instaurando de forma progresiva, o sea que para aquellos pacientes que quieren un resultado más natural, que cada vez son más pacientes, Sculptra nos lo va a garantizar. Y luego, es decir también que Sculptra es un producto de mayor duración, ahora veremos por qué, depende de los pacientes, pero lo cierto es que va a durar una media de 18 meses, incluso hasta 25 meses, de manera que tiene una duración superior a otros materiales inyectables. Bueno, ¿qué pasa? Con estas imágenes quiero trasladar un poco que vamos sufriendo un poco por influencia de los medios, redes sociales, a veces mensajes que nos dan un poco de miedo y que sobre todo nosotros tenemos que acogernos a la ciencia y a todo lo que hay publicado y nos garantiza seguridad de los productos a utilizar. Y si no recuerdo mal, hace poco, hace un año aproximadamente, eh, surgió como un miedo hacia el ácido hialurónico, o sea, se nos presentó el ácido hialurónico, como pongo aquí en la imagen, como un poco el demonio, porque parece que nuestros pacientes iban a terminar con lo que se conoce como pillow face, que lo cierto es que es verdad, tenemos ejemplos, como vemos en las imágenes, esas caras de almohada, que son caras pesadas, con exceso de producto, con poca movilidad y casi que tienen un aspecto alienígena,
Pero esto es verdad que es fruto de una mala praxis, de no respetar tiempos, de, como digo, poner volúmenes excesivos. Y yo creo que el ácido hialurónico, como he dicho antes, es fundamental y para reponer volumen nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que recientemente también en los medios, en redes sociales, ha ocurrido pues, lo mismo, mensajes un poquito de terror, en este caso, hacia bioestimuladores de colágeno. Entonces, uno es el ángel, otro es el demonio, aquí hay una lucha, ¿cuál utilizar? Bueno, pues yo, como he dicho, creo que conviven perfectamente ácido hialurónico y estimuladores de colágeno y que la clave está en hacer un buen manejo de ellos. Y a favor de Sculptra, tengo que decir que está o lleva utilizándose más de 25 años en el mercado, que existen, nos tenemos que apoyar en la ciencia, en la literatura. Pues bien, existen más de 450 estudios publicados sobre la eficacia de Sculptra, sobre su perfil de seguridad, sobre los resultados a corto y medio largo plazo. Y también está estudiado y descrito ese miedo que se ha generado sobre el riesgo de que aparezcan nódulos. Pero también en esta literatura se recoge que podemos ponerle soluciones en el caso de que aparezcan estos posibles nódulos, que tengo que decir que en la gran mayoría está relacionado con una mala técnica de inyección. Ahora veremos con qué factores podemos nosotros controlar. Los artículos también nos demuestran que el proceso de degradación de los nódulos es por hidrólisis, o sea que podemos, en caso de que se presenten, realizar masajes en consulta y realizar inyecciones dentro del nódulo con agua bidestilada y por tanto resolverlo. Y sobre todo, lo más importante, en los artículos se recoge que si nosotros realizamos una técnica de inyección adecuada, un protocolo de reconstitución exhaustivo, como ahora veremos. Respetamos los tiempos de separación entre una sesión y otra. Respetamos el tiempo de hidratación. Realizamos ese masaje posterior, como ahora os explicaré. Realmente Sculptra es un producto seguro y que tiene un perfil de seguridad, pues eso, alto y una alta eficacia. Todo esto nos lo explica perfectamente y por eso dejo su perfil de Instagram una formadora a nivel internacional, que es la doctora Katia Cova, especializada en Sculptra, y que dejo su perfil para aquellos que quieran ampliar un poquito bueno, de todo este tema tan reciente y sobre todo lo que nos viene a dar y lo que yo quiero transmitir también es un mensaje tranquilizador y nosotros pues nos tenemos que apoyar con lo que hay publicado, con la experiencia que es mucha en este caso y muchas veces no guiarnos por corrientes, modas o incluso en ocasiones mensajes un poco sensacionalistas, ¿vale? Y dicho esto, paso a comenzar la presentación. Bueno, realmente, ¿qué es Sculptra? Sculptra es un producto sanitario de clase 3 que su mecanismo de acción básicamente tiene dos ejes. O sea, por un lado, lo que hace es que produce una estimulación de la actividad de los fibroblastos y luego también va a influir positivamente en ese proceso de neocolagénesis, de manera que aumenta la producción de fibras de colágeno, ahora como veremos fibras de colágeno tipo 1. Esto externamente se traduce en los pacientes en una mayor firmeza, en una mayor resistencia natural de la piel y sobre todo vamos a crear la base estructural de una piel con un aspecto más joven y por tanto es un tratamiento eficaz anti-envejecimiento. Y también quiero destacar que es un producto, ahora lo vamos a ver con más detenimiento, que es bioreabsorbible. Veremos que pasado un tiempo, aproximadamente 12-18 meses, algunos artículos también dicen que puede estar presente en el tejido hasta 25 meses, el producto se reabsorbe completamente. Bueno, ¿y qué contiene? ¿Cuál es la composición de Sculptra? Pues como vemos, su activo principal es el ácido poliláctico y quiero detenerme un poquito a conocer, a daros a conocer qué es este ácido poliláctico, ¿no? Bueno, pues realmente se trata de ácido láctico polimerizado
que pertenece a la familia de los alfa hidroxiácidos, y como ahora veremos en el vial, el ácido poliláctico, su forma de presentación es un polvo blanco liofilizado en la base del botecito del vial, ¿no? Es cierto que durante unos años el ácido poliláctico estuvo algo proscrito porque la casa comercial que lo introdujo en Europa recomendaba unos volúmenes de reconstitución bajos respecto a los volúmenes que actualmente conocemos y que manejamos, que son volúmenes altos. Ahora veremos cómo en facial pues vamos a utilizar de 8 a 9 mililitros y en corporal más incluso, para conseguir resultados satisfactorios pero a la vez seguros, ¿no? Inicialmente la indicación, no sé si única, pero sí que la indicación principal fue pacientes con lipoatrofia por VIH, y poco a poco su uso se fue extendiendo y fue ganando indicaciones en el campo de la medicina estética. El ácido poliláctico es un compuesto que se corresponde con material de sutura absorbible, de ortopedia y material maxilofacial. Y tiene unas características. Como vemos, es atóxico, es sintético y es inmunológicamente inactivo. Y sobre todo, importante, como ya he dicho, es bioreabsorbible. Es decir, que pasado un tiempo, una vez que se ha inyectado en el organismo, la media está en 18 meses. Las biopsias que se han realizado en los tejidos demuestran que como mucho puede permanecer de 25 a 30 meses. Bueno, pues se reabsorbe. El mecanismo lo que sí es cierto es que la cinética de degradación del producto es lenta, por eso su permanencia en el organismo va a ser mayor, y esto lo podemos plantear como una ventaja porque es un producto que dura más que otros materiales que utilizamos en medicina estética, como por ejemplo puede ser el ácido hialurónico, y gran parte de su eliminación se produce a través del aparato respiratorio en forma de dióxido de carbono. Bueno, como iréis viendo, a lo largo de la presentación voy a ir adjuntando algunos artículos sobre los que me he apoyado en esta presentación, y también apoyando un poco lo que ya he comentado, que detrás de Sculptra existe ciencia y de hecho existe investigación, en concreto más de 450 artículos, ¿no? Bien, ¿y qué hace este ácido poliláctico? Bueno, pues realmente es el responsable de la regeneración del tejido conjuntivo, es decir, que va a producir una inducción de la actividad de los fibroblastos, y por otro lado, como vemos y ya he dicho, va a activar el proceso de neocolagénesis, de manera que va a aumentar la producción de fibras de colágeno, en concreto fibras de colágeno tipo 1. Los efectos aparecen, como vemos, a los 2 días aproximadamente, pero lo cierto es que sus efectos definitivos tardan un poquito más, depende de los pacientes, pero sobre todo van a ser objetivables a partir de las 5 o 6 semanas. Y esto me gusta dejarlo claro en la consulta a los pacientes antes de realizar el tratamiento, y les digo que cuando vamos a trabajar con un estimulador de colágeno como Sculptra, tienen que tener un poquito de confianza en mí, un poco acto de fe en el médico, y hay que tener sobre todo un poquito de paciencia. Lo que hemos comentado, ¿no? Que los resultados son progresivos, de manera que son resultados naturales, o sea que para aquellas personas que quieren resultados muy discretos es un producto de elección, y para aquellos que les gusta más un poco la inmediatez, pues a mí me gusta explicarles su mecanismo de acción y que comprendan que hay resultados objetivos, que ahora veremos, pero que tenemos que esperar un poco, ¿vale? Otro punto importante del ácido poliláctico es la zona que sí y que no vamos a trabajar. La zona que sí vamos a trabajar es la región posterior facial. Es la porción fija del rostro que ahora veremos. Y aunque me detendré, os comento o adelanto que las zonas a tratar más ampliamente conocidas son la fosa temporal, la cara lateral del pómulo, la región submalar, la zona pretrago, la zona del ángulo y la línea mandibular. También se ha utilizado en surcos centrales como surco nasogeniano, líneas de marioneta, aunque yo diría que no es la principal indicación. Y como ahora veremos, también tiene un amplio uso en corporal, en abdomen, en muslos, cuello y escote, hasta dorso de las manos.
pero tenemos que tener claro también qué es lo que no vamos a tratar. De hecho, muchas complicaciones que han sido descritas son secundarias a una mala praxis y a una mala colocación del ácido poliláctico en zonas que no están indicadas. ¿Cuáles son estas zonas prohibidas? Bueno, pues no vamos a utilizarlo en mucosa, ni en ojeras, ni tampoco en la región frontal. Efectos adversos. Bueno, pues tiene efectos adversos como yo diría todos los tratamientos de medicina estética. O sea, como siempre digo, la medicina estética, su nombre lo dice, es medicina, un acto médico. En el momento en que utilizamos una aguja que tiene un bisel que corta y que estamos inyectando un producto, ya sea de calidad, de relleno, pues podemos tener algunas complicaciones que tenemos que saber manejar. Ahí está la importancia del médico y algunos efectos adversos. Los más comunes, como subrayo, son los característicos de los procedimientos inyectables de medicina estética, o sea que puede aparecer eritema o enrojecimiento, puede haber edema o inflamación, puede haber aparición de hematomas, ahora veremos que vamos a realizar varios puntos de entrada, menos frecuentes son las reacciones alérgicas, prurito, etc. Luego tenemos infrecuentes. Está descrito en los artículos que puede generarse infecciones secundarias a la utilización de ácido poliláctico. Estas infecciones pueden ser desde bacterianas, pueden ser víricas por el herpes simple, incluso fúngicas por cándida. Y a modo orientativo quería comentar que si los signos de infección aparecen eh, a lo largo de los 2 primeros días, o sea, en las primeras horas, digamos, tenemos que pensar probablemente en una infección bacteriana por Staphylococcus aureus o por Staphylococcus pyogenes. En cambio, si ya los signos de infección aparecen en torno a las 2 semanas, tendríamos ya que decantarnos por microorganismos atípicos, como por ejemplo Mycobacterium o como por ejemplo Escherichia coli. Y está descrito, pero es muy, muy raro, la presencia secundaria a la colocación de ácido poliláctico de biofilms, ¿vale? Y dejo aquí en verde, y por eso lo he subrayado, que aunque no es un efecto adverso común, pues quizás el más destacado, el que más suena, el que más miedo da, es la aparición de nódulos. Tenemos que destacar que los nódulos secundarios a ácido poliláctico pueden ser de dos tipos. Tenemos nódulos fibrosos, que realmente estos son los que gran parte de ellos se relacionan con una mala praxis, con una mala técnica de inyección, mala reconstitución. Ahora veremos los factores a controlar por parte del médico. Y luego tenemos nódulos granulomatosos, que realmente se trata de una reacción alérgica inflamatoria por parte del huésped en el momento en que se inyecta el ácido poliláctico. Los nódulos granulomatosos son ampliamente conocidos y estudiados histopatológicamente tienen unas características. Se corresponden con partículas de ácido poliláctico que tienen una morfología ovalada, fusiforme y que van a estar rodeadas de células gigantes multinucleares que se disponen a modo de empalizada, aislando a las partículas de ácido poliláctico del tejido circundante. Bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros, los médicos, para poder disminuir ese riesgo de aparición de nódulos? Bueno, pues aquí lo dejo en rojo, los 3 puntos más importantes, y va a ser una buena reconstitución. De hecho, ahí lo pongo, los artículos nos exponen claramente que conforme nosotros aumentamos los volúmenes de reconstitución, vamos a disminuir el riesgo de aparición de nódulos. De hecho, en facial, el volumen total a utilizar es de 8 a 9 mililitros y, como digo, en corporal va a ser el doble, ¿vale? Luego también, por otro lado, tenemos que respetar y mantener una buena hidratación del producto. Clásicamente se recomendaba su preparación unas 48 horas antes de inyectar el producto. Esto es verdad que tenía una limitación importante, y es que hay que cuadrar perfectamente la agenda. Entonces, si en el último momento falla el paciente, pues nos quedamos con el producto reconstituido y sin poder utilizar. Lo cierto es que ahora veremos que si el producto está reconstituido y no le hemos puesto lidocaína, se puede preservar en nevera hasta 72 horas. Pero en el momento en que ya añadimos la lidocaína, el siguiente paso va a ser proceder a la inyección.
Ahora veremos el protocolo específico de Sculptra, que respetando los tiempos y cumpliendo los tiempos, pues vamos a garantizar una buena hidratación y ese segundo punto a tener en cuenta. Por supuesto, una correcta manipulación del ácido poliláctico, una adecuada técnica de inyección. Ahora veremos cuál es el plano de inyección en el que nos tenemos que colocar y qué decir de medidas de asepsia y antisepsia. Todo esto para tener resultados satisfactorios y seguros. Y luego, muy importante, que es este último punto de aquí, el médico va a realizar un masaje una vez inyectado el tratamiento. De hecho, esto es algo bastante diferenciador de Sculptra y bueno, del ácido poliláctico en definitiva respecto a otros tratamientos en los que le decimos al paciente que no se toque o no se masaje. Vamos a hacer un masaje en consulta, como ahora veremos, incluso le vamos a explicar al paciente cómo tiene que hacerse ese masaje porque va a ser la recomendación principal que el paciente va a tener que hacer desde casa. Bien. Seguimos con la composición. Hemos hablado de su ingrediente estrella, que es el ácido poliláctico. Quería comentar también que presenta carboximetilcelulosa sódica. Este va a ser el agente estabilizador y vehiculizador. O sea, en definitiva, la carboximetilcelulosa lo que nos garantiza es darle forma y sobre todo permitir la suspensión correcta de las partículas de ácido poliláctico desde el momento que se inyecta Sculptra en el organismo, ¿no? Y luego entre sus excipientes tiene manitol. Bien, ¿y cuál es nuestro paciente candidato para hacerse este tratamiento? Bueno, pues es un paciente que presenta flacidez, que se queja de flacidez, sobre todo en el tercio inferior, y que nosotros lo vamos a comprobar en consulta. Ahora veremos cómo. O sea, son pacientes que ya presentan no arrugas incipientes, sino que presentan arrugas moderadas o un poquito más marcadas. Por otro lado, pacientes que ya no tienen tan bien definido el contorno, el óvalo facial, o sea, ya no está tan realzada la línea mandibular. Pacientes también que quieren mejorar la calidad de piel. Ahora veremos que en artículos que hay publicados los pacientes refieren una mejora de la luminosidad de la piel, o sea que también es un tratamiento para mejorar calidad de piel. Y aunque no es un tratamiento como tal de voluminización, lo cierto es que sí nos permite de una forma progresiva rellenar déficit de volumen y poder aportar sujeción y sostén. Bueno, ¿y cuál es su mecanismo de acción? Vamos a explicarlo un poquito. Lo primero es saber que las fibras de colágeno y sobre todo colágeno y elastina, ese entramado, su pérdida va a ser uno de los factores más importantes en el origen del proceso de envejecimiento. O sea que realmente las moléculas de colágeno es lo que confiere un aspecto de piel joven. Y luego, por otro lado, tenemos que saber que, repito, no lo digo yo, está en la literatura que la pérdida de colágeno empieza ya a edades tempranas. De hecho, a partir de los 25, de los 20 a los 25 años, la pérdida de colágeno va a ser de un 1% por cada año de vida que vamos cumpliendo. O sea que a partir de los 40 la pérdida es más acusada y, por ejemplo, en el caso de la mujer, ya con los cambios perimenopáusicos, pues muchísimo más marcada, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce? ¿En qué lo nota el paciente? Bueno, pues sobre todo lo que va a notar va a ser más lasitud, más flacidez, más descolgamiento en todo el tercio inferior y un aspecto más envejecido de la piel, como vemos en la imagen. Vale. Vamos a pasar a, como digo, a profundizar un poquito el mecanismo de acción. Os muestro aquí otro artículo en el que se explica detalladamente el proceso, que os lo resumo a continuación. En el momento en que nosotros vamos a inyectar Sculptra, lo que va a ocurrir, como hemos visto a corto plazo, es decir, en las primeras 72 horas, es que se produce en la zona una absorción de agua y de otros componentes y las partículas de ácido poliláctico permanecen. Y son estas partículas de ácido poliláctico las que van a generar una respuesta inflamatoria localizada y controlada. Entonces, en ese magma inflamatorio se puede observar la presencia de macrófagos. Estos macrófagos se van a fusionar entre sí y van a dar lugar a células gigantes multinucleares y también en este magma inflamatorio se van a liberar diferentes citoquinas y el resultado va a ser el aumento de la producción de fibras de colágeno tipo 1.
Hasta aquí este proceso se correspondería con aproximadamente el día 14 post-inyección. Posteriormente podemos observar una proliferación de los fibroblastos, su posterior evolución a miofibroblastos, y lo que ocurre es una encapsulación de las partículas de ácido poliláctico. Y finalmente se puede observar un depósito de fibras de colágeno tipo 1 en la periferia de la cápsula. Bueno, otra pregunta que vamos, que nos va a surgir seguro es cuántas sesiones tenemos que realizar de Sculptra. Em, Como siempre digo, en medicina estética tenemos que individualizar cada caso, no podemos generalizar, tenemos que conocer la historia médica del paciente, ver las necesidades de su piel, pero lo cierto es que los artículos nos recomiendan que si se trata de una paciente o un paciente que presenta ya una flacidez o un grado de envejecimiento no incipiente, que no se ha hecho nunca un tratamiento con un bioestimulador de colágeno, para poder ver resultados objetivos, lo suyo es que haga un protocolo de inicio de 2 a 3 sesiones y que se respete la separación entre esas sesiones, que es aproximadamente de un mes. Se da un intervalo de 4 a 6 semanas. La duración, ya hemos dicho, se trata de un producto de larga duración. La media está en 18 meses. Hay artículos, como por ejemplo este que os dejo a continuación, en el que nos dice que puede permanecer hasta 25 meses, y por tanto esto es una ventaja frente a otros tratamientos, como digo, que tienen una menor duración en el tiempo, de cara a ventaja para el paciente. Pero hay que explicarle al paciente, y esto yo creo que es muy importante, que esto es una estimación y que luego ya hay factores que influyen en que a unas personas les duren más y a otras menos. O sea, está la genética, están determinados hábitos, como sabemos, el alcohol, el tabaco, la exposición solar, y esto ya es lo que va a condicionar la duración real en cada paciente. Bueno, parece una tontería, pero esto suele ser bastante frecuente, un tema de debate en la consulta, que a mí me dura esto y a mi vecina el mismo producto le ha durado más o menos. Y en tema de resultados, quiero mostrar algunos artículos. Por ejemplo, en este de Goldberg y sus colaboradores, se observó en la población de estudio que después de 3 meses, o sea que ese resultado progresivo en el tiempo, como hemos visto, esos resultados, realmente los grandes resultados a medio y largo plazo, pues se traducen en un incremento de un 66,5% en las fibras de colágeno tipo 1. En este otro artículo, mucho más reciente, del año 2024, pues se observó que después de 2 años de haber realizado el tratamiento, casi el 90% de los pacientes refieren una mejora de la firmeza y de la resistencia natural de la piel. El 90% de los pacientes hablan de una mejora de la luminosidad, o sea que, de nuevo, insisto, es un tratamiento también para mejorar calidad de piel. Y el 86% de los médicos que realizaron el tratamiento, de los doctores e inyectores, vieron que en la línea mandibular, o sea, esos pacientes en los que queremos, como he dicho, redefinir el óvalo facial, pues seguía realzada al cabo de 2 años de haber inyectado y de haber realizado el tratamiento. Bueno, pasamos a uno de los puntos importantes. Uno de los puntos que, como he dicho, tenemos que tener en cuenta y fundamentales para tener resultados satisfactorios y para minimizar el riesgo de efectos secundarios, ¿no? Como es el caso de la aparición de nódulos. El protocolo de reconstitución. Antes de entrar en el protocolo de reconstitución, os quiero adelantar qué material necesitamos. Como ya hemos dicho que vamos a necesitar volúmenes altos, en torno a 8 o 9 milímetros en facial, pues realmente necesitamos jeringas de una capacidad no de 1 mililitro, sino jeringas de 5 mililitros. Por supuesto, necesitamos nuestra aguja de carga de 18 o 19 G. Esto es opcional, pero viene bastante bien el que podamos añadir 1 mililitro de lidocaína al 2% sin epinefrina. Y como he comentado, el vial de Sculptra, ahora veremos una imagen, su presentación, la presentación del ácido poliláctico, es en forma de polvo blanco liofilizado que está en la base del vial.
necesitamos reconstituirlo en una solución acuosa para poder inyectarlo y lo que vamos a utilizar es agua bidestilada, es decir, agua estéril para inyección, que tenemos el formato de presentación de 5 o 10 mililitros. Nos interesa, por ejemplo, de 10 mililitros porque, como digo, los volúmenes que vamos a utilizar para reconstituir son altos. Vale, ¿y cuál es ese protocolo de reconstitución? Aquí os dejo una imagen, me voy a apoyar en ella para poder explicarlo. El primer paso va a ser, bueno, pues coger nuestro vial. No se ve, bueno, sí se ve un poquito. Como digo, su presentación es en forma de una pastillita blanca, de un polvo blanco liofilizado en la base del vial. Vamos a limpiar el vial con una gasita y el primer paso, como vemos, es agregar 5 mililitros de agua bidestilada. ¿La vamos a agregar de golpe? No, es muy importante que vamos a añadir estos 5 mililitros gota a gota, ¿vale? Y también muy importante es que cada gota tiene, como vemos en la imagen, que resbalar por la pared del cristal. Entonces, nosotros cuando vamos a introducir la aguja de carga, como vemos en la imagen, nos quedamos en la parte superior del vial. No vamos a llegar hasta abajo, porque por un lado queremos que resbale la gota, cada una de las gotas por la pared del cristal y luego, como veremos, realmente el volumen pues va a llegar hasta aquí arriba. Entonces nosotros la aguja de carga la vamos a dejar justo en la porción superior. Bueno, una vez que tenemos esos 5 mililitros dentro del vial, aquí lo indico claramente, tenemos que mezclarlo, o sea, tenemos que garantizar que haya una mezcla homogénea. Entonces, para ello tenemos que agitarlo y hay que agitarlo durante un minuto y lo pongo en negrita. Hay que agitarlo con energía, con fuerza. Hay que hacerlo vigorosamente, ¿vale? Ahora os adelantaré y bueno, os lo voy aquí enseñando que si no vamos con energía durante ese día nos podemos ayudar de un vortex, de un mezclador si lo tenemos en consulta. Yo muchas veces lo utilizo, colocamos aquí nuestro vial, programamos el tiempo y nos garantizamos de que la mezcla sea enérgica. Bien, una vez hecho esto, vamos a agregar otros 3 mililitros de agua bidestilada. Ya tenemos un total de 8 mililitros. Como vemos, estos 3 mililitros, a la hora de introducirlos en el vial, eh, a continuación vamos a tener que mezclar. Ya no tiene que ser tan enérgicamente, sino que la mezcla se puede hacer más suave y no necesariamente tiene que ser el minuto. Pero mi recomendación es que para poder garantizar una buena reconstitución nos tomemos nuestro tiempo, que no haya prisa. Y luego el último paso, que es opcional pero que es altamente recomendable, añadir 1 mililitro de lidocaína al 2% sin epinefrina. Y una vez que lo hemos añadido, ya vamos a hacerle, como digo yo, unos movimientos circulares con cariño, no vamos a agitar y ya estaría lista la reconstitución. Ahora veremos que lo dejamos reposar, pero ya procederíamos a la sesión de inyección. Entonces, lo que he dicho, si nosotros no añadimos la lidocaína, el producto se puede preservar reconstituido los 8 mililitros perfectamente en nevera hasta 72 horas. Pero cuando ya añadimos la lidocaína, ya tenemos que proceder a la inyección. Aquí os dejo algunos tips o recomendaciones para el protocolo de reconstitución. Lo dicho, la mezcla, sobre todo esos primeros 5 mililitros, una vez que se han añadido, se tienen que agitar con energía. Si no, nos podemos ayudar de un vortex, de un mezclador si lo tenemos en consulta. Como ya he dicho, el producto, es decir, el ultra reconstituido sin lidocaína, se puede preservar en nevera hasta 72 horas. Luego, otro punto súper importante, una vez que hemos reconstituido, tenemos que dejar reposar, como vemos en la imagen, el vial y lo vamos a hacer reposar boca abajo. ¿Con qué objetivo? Pues porque queremos diferenciar las dos fases que tenemos que distinguir bien y como vemos en la imagen, tenemos una fase superior que se corresponde con espuma que no vamos a cargar en nuestra jeringa, que no vamos a inyectar, y una fase líquida de una mezcla homogénea que realmente esta fase es la que nosotros nos vamos a cargar en la jeringa y es la que nosotros vamos a inyectar, ¿vale? Por eso lo pongo aquí en negrita y con exclamación. De manera que cuando nosotros ya preparemos nuestra jeringa, lo que va a quedar en este botecito, en el vial, es la espuma que va a quedar pegada al cristal.
Bueno, y dicho esto, procedemos a la carga de la jeringa. ¿Cómo se hace la carga? Bueno, pues lo primero es que la vamos a hacer con el vial, como vemos en la imagen, boca abajo. Y otra cosa a tener en cuenta es que cuando nosotros pues, tenemos nuestra aguja de carga, lo recomendable es que la aguja de carga, ya sabemos, no toque la espuma, se encuentre simplemente en la fase líquida y bien en el centro, ¿vale? Del vial, o también es recomendable que la aguja de carga la apoyemos en la parte lateral inferior, que estoy aquí señalando con la flecha, de manera que nos garantizamos que no nos introducimos en la fase de espuma. Lo recomendable es que dejemos la aguja de carga y lo que hagamos sea enroscar y desenroscar la jeringa para así poder evitar, mejor dicho, perder la mínima cantidad de producto. ¿Y cuánto vamos a obtener? Bueno, pues vamos a obtener 8 jeringas, cada una de 1 mililitro, un total, por tanto, de 8 mililitros. Esto sería para facial. Sin embargo, si nosotros queremos trabajar corporal, y esto es lo importante, vamos a trabajar con el doble de volumen, ¿vale? O sea que realmente vamos a tener que obtener 16 mililitros. O sea, si en facial es 8, en corporal es 16. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en este caso lo que nos vamos a preparar ya son jeringas de más calibre. Vamos a trabajar con jeringas de 5 mililitros de capacidad. En concreto, 4 jeringas. Y cada jeringa vamos a cargarla, si aquí en el vial sabemos que tenemos 8 mililitros, cada jeringa la vamos a cargar con 2 mililitros, ¿vale? O sea que tenemos 4 jeringas con 2 mililitros. Tenemos ya los 8 mililitros. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues a estos 2 mililitros de cada jeringa le vamos a añadir otros 2 mililitros de agua bidestilada, de ese agua para inyectar. De manera que tenemos 4 jeringas de 4 mililitros, por tanto 16 mililitros para poder trabajar corporal, ¿vale? O sea que en corporal lo importante es saber que la reconstitución es al doble. Vale, ¿y qué recomendaciones tiene que seguir nuestro paciente? Bueno, pues hay unas recomendaciones que son comunes para otros tratamientos que ya conocéis en medicina estética. Lógicamente, pues como hemos dicho, puede haber edema, inflamación, podemos ayudar a minimizar esa inflamación aplicando frío local desde casa. Siempre les digo pues, que no apliquen directamente el frío, ni menos en los puntos de entrada, sino que como yo les indico que líen en un trapito el frío, ¿vale? Luego, si necesitan, tampoco tiene que ser necesario, pero bueno, pueden tomar algún analgésico más recomendable, paracetamol o nolotil. Recordamos que aspirina y antiinflamatorios, como por ejemplo el ibuprofeno, que tienen efecto antiagregante, vamos a intentar evitarlo en los 2-3 días siguientes post inyección para evitar esa aparición de hematoma. En el tema del maquillaje, que también suele ser una pregunta frecuente, a mí me gusta que ese día no se maquillen, pero lo cierto es que si no hay ninguna complicación en las primeras horas, a las pocas horas después pueden hacer un maquillaje suave. Por supuesto, las normas de fotoprotección súper importantes. Cuando inyectamos y hay pinchacitos de por medio, hay que evitar la exposición solar directa para que ninguno de estos pinchazos se transforme en alguna mancha. Y luego yo les digo pues que ese día tienen que hacer una vida tranquilita. O sea, tenemos que evitar por parte del paciente el ejercicio físico pues, intenso, o sea, de un impacto moderado a alto. Hay que evitar las fuentes de calor. Les pongo algunos ejemplos, pues, por ejemplo, evitar la plancha de la ropa, secadores del pelo, baños de vapor muy, muy caliente. Sitios como piscinas, spa, jacuzzi. Sabemos que la infección es una complicación, como hemos visto, poco común, pero es recomendable que eviten este tipo de sitios un poquito más sucios, como digo yo, en los 2-3 días siguientes. Y la recomendación estrella en el caso de Sculptra, de este estimulador de colágeno, es que el médico va a hacer un masaje, ahora veremos cómo, una vez terminado el tratamiento, pero el paciente tiene que hacerse unos masajes desde casa siguiendo lo que se conoce como la regla de los 5. Vale, pues la regla de los 5 es lo siguiente, es que este masaje, ¿cómo es este masaje? Bueno, pues nosotros una vez terminado el tratamiento nos vamos a ayudar en la consulta como médicos, nos vamos a ayudar de una crema reparadora, pero que sea un poco fluidita para que podamos hacer bien este masaje. Este masaje lo vamos a comenzar desde medial
hacia lateral y en sentido ascendente de toda la zona que hemos tratado, que ahora veremos que es la región posterior facial. Y lo que queremos conseguir es ese efecto pseudolifting, ese efecto de tracción lateral. Y el paciente desde casa tiene que, siguiendo la regla de los 5, hacer este masaje. Entonces, la regla de los 5 consiste en que se tienen que hacer en los 5 días siguientes, se tienen que hacer 5 veces al día un masaje, como le hemos explicado en consulta. ¿Y cuánto tiene que durar el masaje? 5 minutos. Los 5 momentos del día, pues yo les digo sí o sí, mañana, mediodía y por la noche, y luego que me busquen un hueco a mitad de mañana y a mitad de tarde. Y tenemos esos 5 momentos. Y el objetivo de estos masajes desde casa y en la consulta es que podamos garantizar una distribución homogénea del producto, o sea, que haya una dispersión correcta de las partículas de ácido poliláctico y por tanto tengamos unos resultados satisfactorios. Vale, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un posible paciente para hacerle este tratamiento? Pues como siempre, en medicina estética, por favor, la historia clínica completa, no nos puede faltar, es un acto médico. Tenemos que recoger posibles alergias o reacciones de hipersensibilidad. Tenemos que conocer qué enfermedades presenta el paciente, saber que enfermedades autoinmunes, sobre todo el lupus y la artritis reumatoide, no son pacientes candidatos a este tipo de tratamiento. Tenemos que conocer la medicación que toma el paciente, recordarle, como ya hemos visto, y aquí lo pongo, aspirina y antiinflamatorios 2-3 días antes, 2-3 días después conviene evitarlo por el tema de los hematomas. Aquí añado lo de las hierbas medicinales, los productos de herbolario que están súper de moda. Es verdad que tienen muchos efectos beneficiosos, pero también le digo yo a los pacientes, los productos naturales tienen interacciones o posibles interacciones con medicamentos que pueden estar tomando y algunos de ellos no lo saben y tienen efecto antiagregante. Por ejemplo, las especies como la cúrcuma, el jengibre, infusiones de cola de caballo o el té tienen efecto antiagregante, hace por tanto que la sangre esté más fluidita y predispone al tema de los hematomas. Yo también me gusta comentarlo. El consentimiento informado, firmado y sobre todo explicado. Es muy importante que nosotros expliquemos al paciente en qué consiste el tratamiento, los posibles efectos adversos, por supuesto tranquilizar y saber que los más comunes son efectos que no tienen, que son controlados y que ya hemos visto que no son importantes, pero el paciente tiene que conocer por nuestra parte con detalle lo que le vamos a realizar, ¿no? Y luego la fotografía, siempre en medicina estética aparece antes y después, y también en este caso tiene bastante interés porque como los resultados son progresivos, o sea, realmente los resultados son a medio o largo plazo, puede ocurrir que muchas veces el paciente llega al cabo de los meses y te dice, bueno, pues no me he notado demasiado. Vamos a sacar las fotos de antes y las fotos de después y ya os digo que en la gran mayoría de casos las fotos nos apoyan, sobre todo cuando cumplen un protocolo de varias sesiones, de esas 2-3 sesiones recomendadas, ¿vale? ¿Y qué pacientes no son candidatos a este tratamiento? Bueno, pues por lógica en medicina estética, si hay un proceso infeccioso inflamatorio en la zona a tratar, no lo vamos a realizar. Por supuesto, no vamos a tratar ni mujeres embarazadas, ni en periodo de lactancia, ni menores de 18. Tampoco posibles alergias a algunos de los componentes del producto, conocer las enfermedades y, como hemos dicho, estar atentos a posibles enfermedades autoinmunes. Una pregunta muy importante en el tema de los bioestimuladores de colágeno, si cicatriza normal o por el contrario tiene tendencia a queloides. Estos pacientes en principio no estarían indicados para este tipo de tratamiento y por supuesto descartar que sean portadores de rellenos permanentes en la zona que vamos a inyectar. Bueno, y vamos a pasar ya a la sesión de inyección del rostro, que es muy probable lo que más hagáis en consulta. Nosotros tenemos un paciente que se queja de flacidez, que nosotros hemos comprobado que tiene flacidez y aquí os pongo el signo del pellizco y lo vemos en la imagen. Nosotros podemos objetivar esa flacidez por el signo del pellizco en el tercio inferior facial. También movilizando los tejidos hacia atrás podemos comprobar pues, si presenta una flacidez ya un poquito más moderada, o sea, no es una flacidez incipiente, ¿no?
¿Y qué vamos a tratar? Ya lo he dicho antes, vamos a tratar, y aquí está señalado en color azul, la porción fija del rostro. O sea, nosotros, si tomamos como referencia el ligamento masetérico, podemos dividir al rostro en una porción posterior fija. Esta porción fija del rostro envejece atrofiándose, pero no cayéndose, y en cambio, por delante del límite del ligamento masetérico, esta porción móvil del rostro envejece atrofiándose y cayendo hacia adelante. Y aquí se señala con una cruz: esta porción no fija del rostro no la vamos a tratar porque no queremos generar más peso en esta zona. ¿Qué material vamos a utilizar? Bueno, vamos a trabajar con cánula. Una cánula de 25G por 50 milímetros de longitud para facial está totalmente correcto. Y lo que vamos a hacer, ahora lo veremos, pero vamos a ir haciendo retrotrazantes, o lo que se dice vectores en abanico, moviéndonos en las diferentes direcciones de la zona a tratar. ¿Y qué plano de inyección? Bueno, pues el plano de inyección es subcutáneo superficial. Nosotros tenemos que estar en dermis, y para saber que estamos en el plano correcto, este es uno de los signos que nos lo dicen. Nosotros, si introducimos la cánula y, como vemos en la imagen, la levantamos y vemos que se forma el signo de la carpa o de la tienda de campaña, estamos en el plano subcutáneo superficial. Lo mismo que si nosotros presionáramos la cánula hacia abajo y se hunde, estamos en el plano correcto. Y esto es muy importante a lo largo de toda la sesión de inyección, ir comprobando que estamos en el plano y que no nos hemos ido de plano, o sea, no nos hemos profundizado demasiado ni tampoco estamos muy superficiales. Así que es muy importante a lo largo de la sesión de inyección ir comprobando que estamos en el plano correcto. Como ya he dicho, vamos a hacer retrotrazantes en abanico. En el caso de facial, que es nuestro caso en este momento, vamos a inyectar un total de 8 mililitros. No vamos a sobrecorregir, o sea que vamos a tratar 4 mililitros por hemicara. Y por trazo, ¿qué cantidad tenemos que poner? Bueno, pues vemos que también es importante el control de la cantidad por trazo. Lo recomendable es de 0,1 a 0,3 mililitros, no más, ¿vale? También, de nuevo, insisto, la cantidad por trazo es uno de los factores a tener en cuenta para que tengamos una distribución homogénea y un buen resultado. ¿Y qué zonas vamos a tratar? Bueno, pues ahora lo vemos a continuación con un dibujo que os he preparado, pero adelanto que la zona a tratar es fosa temporal, el arco cigomático, la región posterior facial a nivel preauricular y una zona restante que le he llamado zona 4. Y lo vemos con este dibujo. Vale, pues la porción fija del rostro, esa porción posterior fija del rostro, que es la que vamos a tratar, la he dibujado de color rojo oscuro, y vemos las 4 zonas que están numeradas, que sería la fosa temporal, el arco cigomático, la región posterior preauricular, que sería este pequeño rectángulo, y la zona restante, incluyendo también ángulo mandibular y línea mandibular, que es la zona 4. Como vemos en blanco, la zona que no vamos a tratar, que está tachada, que tenemos justo por delante de nuestro límite, y que como referencia también delante de esta zona vamos a observar la línea de la tristeza, es decir, esas arruguitas que se empiezan a marcar desde la comisura en caudal hacia la barbilla, ¿vale? Y en esta zona, como digo, no vamos a trabajar Sculptra porque no queremos generar peso. Vale, ¿cómo vamos a hacer el marcaje? Bueno, pues vamos a dibujar nuestra zona temporal. ¿Qué límites tienen? Vemos que tiene un límite superior que coincide con la cresta frontotemporal. Luego tiene un límite anterior que coincide con el reborde orbitario, un límite inferior que está justo por encima del arco cigomático, y un límite posterior, pues, que aproximadamente coincide con la línea de implantación del pelo. Por otro lado, como vemos en la flecha, desde el reborde orbitario de su porción inferior, si trazamos una línea vertical hacia caudal y que coincida con el borde anterior del masetero, entonces para eso le pedimos a la paciente que apriete fuerte los dientes. Aquí tenemos nuestro límite anterior de la zona a tratar, ¿vale? Luego vamos a marcar también línea mandibular y ángulo mandibular. Bien, me gustaría comentar también, esto se me ha pasado, pero no quiero dejarlo de comentar, que con esta imagen quiero decir que aquellos pacientes que en consulta se quejan y no le vemos una solución clara,
por estas arruguitas que se llaman en inglés cheek lines, ¿vale? Que son estas arruguitas de las mejillas, estas arrugas finas, con Sculptra mejora muchísimo, para que lo tengáis también en cuenta. Bien, y a continuación, pues la duda es qué cantidad ponemos por zona. Bueno, pues aquí os lo dejo también en otro dibujo. Vemos también la imagen in vivo en nuestra paciente. A mí me gusta mucho dibujar a los pacientes, sobre todo cuando uno se está iniciando en técnicas de este tipo, pues te clarifica bastante. Y como vemos, vamos a dejar 1 mililitro por cada una de las zonas, o sea, 1 mililitro en cada una de las 4 zonas, 4 mililitros por hemicara. Y bueno, comentar que en zona temporal vamos a hacer un punto de entrada que estaría a esta altura, justo por encima del arco cigomático. Vamos a hacer retrotrazantes en abanico, como os voy señalando, y que sepáis que nos podemos meter un poquito dentro de la línea de implantación del pelo. Luego tenemos la zona 2, que es el arco cigomático, donde vamos a dejar otro mililitro. El punto de entrada puede ser el mismo que el de zona temporal o un poquito más abajo, y saber que esta zona del arco cigomático es una zona donde hay más fibrosis, entonces puede que nos cueste avanzar con la cánula. Truquillo, bueno, pues si realizamos movimientos circulares vamos a conseguir avanzar, incluso la cánula nos va a ayudar a un poquito romper, despegar tejidos y resolver un poquito esa fibrosis. Luego, otro mililitro que vamos a trabajar la zona posterior preauricular, el punto de entrada, pues justo por delante del trago. Incluso muchas veces el punto de entrada de arco cigomático nos puede servir. Y luego ya tenemos la zona 4 restante, que el punto de entrada, yo creo, para más fácil acceso es desde el ángulo mandibular. Bien, y pasamos a tratamientos adicionales. Ya hemos dicho que Sculptra no solo se limita a facial, sino que también vamos a poder trabajar otras zonas del cuerpo. Como vemos, abdomen, brazos, muslos, dorso de las manos, glúteos y, por supuesto, cuello y escote, que quiero hablar un poquito de forma rápida sobre esta zona tan importante. Quería también comentar que el glúteo es una de las indicaciones, digamos, más recientes. No tenemos tanta bibliografía al respecto y quizás es la zona más compleja a tratar, porque en glúteo tenemos 4 objetivos a conseguir. Queremos proyectar, queremos levantar, queremos muchas veces corregir ese déficit o esa hendidura que hay en la cara lateral, y luego queremos corregir celulitis. Entonces, mi recomendación es que empezar a trabajar Sculptra en la zona del glúteo no sería lo más recomendable. Recordamos en corporal el plano de inyección va a ser subdérmico, el volumen de reconstitución, ya lo hemos visto, el doble que en el rostro, o sea que si en rostro eran 8 mililitros, en corporal va a ser el doble, 16 mililitros, incluso os pongo aquí 20 porque hay autores que recomiendan 20 mililitros para cuello y escote. Ya sabemos que el cuello tiene una piel más fina y es muy importante ahí pues garantizar también una distribución homogénea con un alto volumen de reconstitución. Y quería mencionar el cuello porque el cuello muchas veces es uno de los grandes olvidados. Como yo le digo a los pacientes, tenemos que tener una cara en consonancia con el cuello, no podemos tener una cara de 30 y un cuello ya de casi 50. Y lo cierto es que la flacidez del cuello ya empieza a notarse a partir de los 40 años, y lo primero que se va notando es que el óvalo facial, esa indicación que veíamos de redefinir el contorno facial, pues se va perdiendo un poco. Lo importante, como siempre, hacer una valoración individual, y a mí me gusta en cuello el poder combinar tratamientos, porque realmente es un reto para el médico, porque el cuello no es que sea desagradecido, pero tenemos que trabajarlo bien y hacer buenos protocolos. Entonces, a mí me gusta, siempre que esté indicado, trabajar con estimuladores de colágeno, como es el caso de Sculptra, y también, respetando tiempos de separación, introducir tratamientos con ácido hialurónico, un ácido hialurónico que sea no reticulado o de una reticulación muy baja, pero que nos permita con la cánula hidratar esos anillos cervicales que se van marcando con la edad. Por ejemplo, si el paciente presenta mucha flacidez en la zona submentoniana o tiene poco definido la línea mandibular, puede que tratamiento con neuromoduladores para relajar las bandas platismales
vengan bien. Y luego tener en cuenta que el perfil es muy importante. Si se trata de un paciente que tiene retrognatia, si proyectamos un poquito el mentón junto con tratamientos de estimuladores de colágeno, vamos a conseguir una zona alta de cuello y un óvalo facial mucho más realzado. ¿Con qué vamos a trabajar? Pues siempre con la cánula. Con la cánula nos garantizamos que estamos en el plano correcto, no vamos a hacer inyecciones intradérmicas de Sculptra y con la cánula minimizamos las complicaciones. Aquí pongo lo de 70 milímetros porque si disponemos de una cánula de esta longitud un poquito más larga, perfectamente desde zona posterior podemos acceder hasta línea media, pero es cierto que yo muchas veces tengo de 50 milímetros, las que hemos visto para facial, y podemos trabajar perfectamente el cuello un poquito más corta. Puede que necesitemos algún punto de entrada adicional un poquito más medial, más anterior. Y en el cuello lo importante a la hora de trabajarlo con Sculptra es que vamos a diferenciar dos zonas, ¿vale? Tenemos, lo he coloreado en amarillo, aunque se ve poquito, una primera zona que es la más importante, la zona submentoniana. Es la más importante porque es la zona donde se va a acumular más la flacidez, ¿vale? Entonces tenemos esta zona submentoniana y otra zona que sería el resto del cuello. Como vemos, el resto del cuello pues sería desde zona submentoniana, este primer punto, hasta pues justo por encima de la línea clavicular. Entonces, en zona submentoniana, como hemos dicho, donde hay más flacidez, si nosotros tenemos 16 mililitros para trabajar, 12 mililitros van a ir a la zona submentoniana. Vamos a, por tanto, a utilizar 6 mililitros por lado, ¿vale? ¿Y qué nos quedan? De esos 12 mililitros que hemos utilizado, pues quedan 4 mililitros. Y esos 4 mililitros los vamos a utilizar para el resto del cuello. 2 mililitros por lado, que sería 1 mililitro en este punto y 1 mililitro en este último punto. De manera que tenemos 8 mililitros por lado, por hemicuello, y un total de 16 mililitros. En el cuello, importante, el trazo. La cantidad que se pone por trazo es menor que en facial. Como vemos, con mucho 0,1 mililitros. Si en facial era de 0,1 a 0,3, en este caso, pues bastante menos, ¿vale? 0,1 o de 0,05 a 0,1. Y en cuanto a los puntos de entrada y al marcaje, pues vamos a tomar como referencia el músculo esternocleidomastoideo y justo por delante del músculo podemos realizar, como vemos en la imagen, 3 puntos de entrada por lado, teniendo en cuenta que en la zona submentoniana, recordamos, donde vamos a trabajar 6 mililitros por lado, donde hay más flacidez, es recomendable hacer un punto de entrada un poquito más posterior para que hagamos esa tracción hacia posterior y si es necesario un punto adicional por delante para poder trabajar pues más próximo a la línea media. Y luego vamos a realizar, como vemos, otros 2 puntos de entrada para el resto del cuello y en cada zona vamos a hacer retrotrazantes en abanico como vemos en la imagen. Bueno, y ya para ir terminando, conclusiones que podemos sacar de Cultra y que puede que, bueno, pues coincidáis conmigo, es que hemos visto que es un producto sanitario que tiene bastantes indicaciones en medicina estética, que estas indicaciones están en continuo crecimiento, que tiene unas ventajas claras. Por un lado, es un material inyectable que garantiza una larga duración. Ya hemos comentado de 18 hasta 25 meses, según los artículos, que nos va a permitir resultados progresivos, pero que son objetivos en términos pues, de firmeza, de resistencia, antienvejecimiento y de calidad de piel. Que tenemos que estar tranquilos porque los artículos nos lo demuestran, es un producto ampliamente estudiado, muchos artículos publicados y que tiene un perfil de seguridad y de eficacia alto. Lo que, de nuevo, insisto, por parte del médico nosotros podemos minimizar mucho ese riesgo de aparición de nodulitos. Recordamos, una buena reconstitución, un buen plano de inyección, respetando los tiempos entre sesión y sesión y una buena manipulación del producto. Y aquí lo vuelvo a repetir, quizás necesita una curva de aprendizaje un poquito mayor respecto a otros productos, por eso de que tenemos que hacer una técnica depurada y que siempre garanticemos una distribución homogénea del producto para tener resultados
resultados satisfactorios para el paciente y para nosotros como médicos. Y bueno, dicho esto, pues os dejo a continuación algunos de los artículos en los que me he apoyado para la presentación. De nuevo recuerdo que hay más de 450 artículos publicados sobre Sculptra. Y para terminar, y ya no quiero detenerme mucho más, quiero hacer un par de reflexiones que me gusta a mí repetir día a día en la consulta y que creo que os pueden ser de ayuda. Siempre recordar en medicina estética que tenemos, lo suyo es utilizar poca cantidad de productos, hay tiempo para poner más productos, muchas veces no hay tiempo para quitar productos y sobre todo poca cantidad de productos para conseguir los mejores resultados posibles. Que no podemos generalizar, que no tenemos tratamientos, sino que tenemos un paciente enfrente en la consulta, que tenemos que hacerle su historia, que tiene sus antecedentes, sus necesidades y que por tanto a cada paciente hay que ajustarle un protocolo de tratamiento. Lo que digo, valorar cada caso de forma individual y esto también es importante. Lo que a mí me sirve, a ti no te sirve. Muchas veces en consulta se presenta la situación de que te preguntan qué rutina de skincare utiliza o qué tratamiento se hace uno. Y lo que digo, no podemos generalizar, tenemos que pensar en medicina estética, tenemos que analizar y lo suyo es ajustar el tratamiento a cada paciente y no podemos compararnos, ¿no? Sobre todo los pacientes muchas veces tienden, como digo, a comparar tratamiento y resultados. Muy importante, conversar con el paciente. Recuerdo hace poco que una compañera comentaba, es un poco exagerado, pero que ella inyectaba en 1 minuto y hablaba con el paciente 20 minutos. Yo me detengo más, quizá ella también lo dijo de forma exagerada, pero me gusta mucho esa idea porque lo que quiero transmitir es que realmente tenemos que hacer una relación médico-paciente, tenemos que escuchar al paciente lo que quiere conseguir y sobre todo nosotros tenemos que explicarle muy bien lo que se va a realizar, que no le queden dudas, que no tengan miedo y sobre todo lo que digo a continuación, tenemos que conocer las expectativas que tiene el paciente y nosotros presentarle la realidad, porque por desgracia muchas veces por lo que se ven en redes sociales las expectativas están mucho más altas que los resultados reales, ¿no? Y medicina estética es una carrera de fondo. La inmediatez yo creo que no es un buen consejo en medicina estética. Y el éxito, como ya he dicho al comienzo de la presentación, está en combinar resultados. Tenemos tratamientos como los estimuladores de colágeno, como es el caso de Sculptra, como es el ácido hialurónico, que podemos perfectamente combinar, siempre utilizando, como he dicho, pequeñas cantidades, respetando los tiempos entre las sesiones y de esta forma vamos a conseguir resultados naturales, vamos a conseguir que nuestro paciente vaya a envejecer mejor, pero como yo digo, con dignidad, sin dejar de parecer uno mismo, ¿no? Y por último, esto es muy importante, tenemos que ser conscientes de que tenemos muchas veces que decir que no en la consulta y esto es lo más difícil, pero no podemos sucumbir a presiones por parte del paciente, a poner, como hemos visto, volúmenes excesivos, a hacer un tratamiento que ponga en peligro la seguridad del paciente o que simplemente no le va a beneficiar y no va a ser satisfactorio. Entonces, siempre ante todo, nuestro criterio médico. Y ya dicho esto, sí que sí, me despido. Dejo, bueno, pues mi perfil de Instagram, mi correo electrónico, por si tenéis alguna duda. No obstante, ahora me voy a conectar en el chat por si hay algunas preguntas. Y nada, quería recordar también que para aquellos que queráis hacer una inscripción en el máster de medicina estética, espero que sí. Tenéis un código de descuento con mi nombre en mayúscula, Mar Navarro, todo junto, un descuento del 15% en la inscripción del máster. Y nada, recordar que la edición bueno, que acaba de comenzar, pues empezará su práctica a mitad de diciembre, así que para aquellos que la curséis en la sede de Sevilla, nos vemos muy pronto.